Hola, este es el momento para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Llegó la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Bienvenidos. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Urna de Cristal está pensada esta noche a modo de teleconferencia sobre la reestructuración del Estado en el sector social. Ustedes pueden hacer sus llamadas a las líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46. Repito, 018.000 11 19 45 y 018.000 11 19 46 o en Bogotá al 220 1808. Yo estaré recibiendo sus mensajes también a través de www.urnadecristal.gov.co o a través de nuestra cuenta de Twitter, @urnacristalgov, a través de www.urnadecristal.gov.co o a través de nuestra cuenta de Twitter, @urnacristalgov. La moderación de esta teleconferencia estará a cargo del secretario de Prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos a todos ustedes a este espacio abierto por el Gobierno Nacional para resolver las inquietudes de los colombianos. Hoy en un tema muy importante para el país, el que tiene que ver con la reforma del Estado, y haremos un énfasis muy especial en el tema social, en el tema de inclusión social. Nos acompañan en esta teleconferencia la alta consejera para el buen gobierno, la doctora María Lorena Gutiérrez. Nos acompaña también el director del nuevo Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, el doctor Brooks McMaster, buenas noches, y el nuevo director de Bienestar Familiar, el doctor, se me escapa el nombre, Diego Molano. Bueno, bienvenidos a esta teleconferencia. Aquí vamos a responder y atender la inquietud de todos los colombianos, que a través de la página de internet ya tenemos varias preguntas. Pero antes de comenzar con las preguntas, doctora María Lorena, sería muy importante saber cuál es la razón de ser de esta reestructuración del Estado. Bueno, muy buenas noches, John Jairo, y a todos ustedes y a todos los que nos están viendo. El propósito fundamental de esta reforma nace a través de las facultades extraordinarias que le da el Congreso de la República al presidente de la República para reformar el Estado durante un periodo de 6 meses que fueron aprobadas en el mes de febrero. Llevamos un año estudiando las reformas. El presidente Santos durante su campaña también propuso muchas de las reformas que se llevaron a cabo durante este periodo de tiempo y corresponden básicamente a 4 objetivos principales. Uno es fortalecer institucionalmente al país y al gobierno para la inclusión social y la reconciliación, que de eso hablaremos más tarde, para la competitividad del país para los próximos años, para el tema de la política social del Estado, para el Estado social de derecho y para el buen gobierno que se traduce en los 4 principios que el presidente Santos es su filosofía de trabajo público durante muchos años, que es que el Estado sea más eficiente, más eficaz, más transparente y que rinda cuentas a los ciudadanos. En esos 4 objetivos están enmarcados, digamos, todas estas reformas del Estado. Y el presidente ha hecho mucho énfasis, doctora María Lorena, en el tema de la inclusión social, y por eso ayer mismo en un evento en el Coliseo del Campín, aquí en Bogotá, se hizo la presentación de lo que es el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, el comando de las fuerzas sociales, el comando general de las fuerzas sociales, como lo ha llamado el presidente, y por eso tenemos esta noche a 2 de sus comandantes, al comandante general, al director del departamento, al doctor Brooks McMaster. Básicamente, doctor, ¿qué se pretende con la creación de este departamento y qué es lo que va a hacer en realidad el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social? Gracias, John Jairo. Buenas noches a los televidentes. La creación del departamento tiene una connotación muy importante porque sobre todo y en primera instancia refleja la prioridad que el presidente Santos le está dando al tema social, a la inclusión, a la reconciliación.
ha decidido, mediante la reforma que explicó María Lorena ahorita y que estaremos discutiendo el día de hoy, ha decidido que este departamento, que este sector debe estar al más alto nivel dentro del gobierno, dentro del Estado, y debe considerar a todos sus beneficiarios y debe considerar a todas las entidades como un todo. La intención principal es la de lograr tener un sector consolidado, un sector estratégicamente pensado, un sector estratégicamente planificado, de forma que le podamos ofrecer a los colombianos como un todo, todos los beneficios que el gobierno ofrece desde el punto de vista de inclusión, de reconciliación, de beneficios sociales, al tiempo que le podemos pedir a los beneficiarios que se dirijan a un solo sector en forma consistente. De manera que ya veremos durante las explicaciones de esta noche algunos de los beneficios que van a concretamente recibir los colombianos y los beneficiarios, pero eso es en principio lo que se busca con esta reforma. Otro comandante de este comando de las fuerzas sociales, que como lo ha llamado el presidente, es el doctor Diego Molano, quien no está improvisando en un cargo como este porque durante muchos años estuvo al frente de Acción Social. Doctor Molano, bienvenido y bueno, ahora desde Bienestar Familiar, ¿cuáles son las prioridades para la entidad? Muy buenas noches a toda la audiencia, a los colombianos, a las colombianas, a los compañeros de gobierno, a Bruce, a María Lorena, un saludo especial. El ICBF es parte del corazón de los colombianos. El ICBF, como lo ha mencionado el presidente Juan Manuel Santos ayer, es la esencia fundamental para que más de 5,5 millones de niños y niñas en Colombia tengan un futuro diferente. Y por lo tanto ahora con esta perspectiva del sector de la inclusión social y la reconciliación, el objetivo fundamental es que el ICBF sea una entidad que se dedique a formar los niños y las niñas y las familias que va a requerir esa Colombia tranquila hacia la que nos estamos dirigiendo. Y por lo tanto la gran estrategia de gobierno de 0 a siempre, que es cómo logramos que esta generación de colombianos de los 0 a los 5 años sea una generación diferente, se forme, tenga una posibilidad de estar bien nutrida, una posibilidad de tener una educación temprana, sea esa generación de colombianos que lleguen a esa Colombia tranquila. Y el ICBF se va a dedicar a esa prioridad articulando todo su trabajo con todas estas entidades del nuevo sector. Aquí estamos en este comando, en un equipo fundamental donde cada uno tiene una prioridad y en el caso nuestro el ICBF va a ser la estrategia y la entidad fundamental para que este comando para la primera infancia se articule y llegue a toda Colombia. Bueno, y el objetivo de esta urna de cristal es responder inquietudes de los colombianos y ya tenemos la primera llamada. Así es, John Jairo, tenemos la primera llamada de Joana Peñalosa. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Yo quisiera saber cuáles son las reformas del Estado en el sector de la minería. Muchas gracias, doctora María Lorena. Bueno, en el sector de minería básicamente hay una reforma grande en Geominas. Geominas era una institución que estaba dedicada al estudio del subsuelo, pero a su vez hacía todo el tema de contratos, de concesiones, de los títulos mineros, de la fiscalización, de luchar contra la ilegalidad de la que tanto el presidente ha hablado, la ilegalidad minera. Entonces lo que se hizo fue una reestructuración en Geominas y se creó la Agencia Nacional Minera, con los más altos estándares técnicos. El presidente ha hablado mucho de las agencias. ¿Qué son estas agencias? Él siempre dice, las agencias yo quiero que sean como los bancos de la República en temas especializados. Entonces esta Agencia Nacional Minera se va a encargar básicamente de la administración, de los contratos, de las concesiones mineras, de la fiscalización y de la lucha contra la ilegalidad minera. Eso por una parte. Lo otro, se fortaleció el Ministerio de Minas. El sector minero es muy fuerte en temas de hidrocarburos, de gas, de energía. Estamos fortaleciendo todo el sector en la parte minera, dada la competitividad del país, pero también los grandes retos que tenemos con articulación con el medio ambiente y con el tema de ilegalidad. Tenemos además preguntas que hemos realizado con los ciudadanos de a pie en la calle acerca de este tema. ¿Será que con las reformas del Estado se va a ver afectado bienestar familiar? Doctor Molano, ¿cómo queda bienestar familiar con esta reestructuración?
es una reforma, una transformación fundamental. Claro que se ha afectado, pero se ha afectado positivamente, porque el bienestar ahora ser parte de este sector de la inclusión social y la reconciliación le va a permitir avanzar en unas prioridades fundamentales. ¿Cómo logramos integrar de una mejor manera a los niños y las niñas que están en los programas de primera infancia y sobre todo de 0 a siempre con el resto de la oferta del Estado? ¿Cómo logramos una mayor integración entre los programas de bienestar y un programa como Familias en Acción? Y adicionalmente esto va a permitir que también con esta visión de que el sector llegue y sea una sola puerta de entrada donde los ciudadanos pueden llegar a tocar allá en cualquier región, en una vereda, en un corregimiento departamental de Colombia o en Leticia o en Amazonas o allá en la costa atlántica, en Sincelejo o en un corregimiento en Caldas. Lo que vamos a tener es un solo punto de entrada y el ICBF se va a beneficiar de esa posibilidad de interactuar con los otros programas. Y tal vez la última importancia de esta reforma es que parte fundamental de la estrategia es tener mejor servicio al cliente y un servicio integrado en un solo punto, y ahora el ICBF con la posibilidad de integrar todos sus 200 centros zonales y sus más de 32 entidades regionales va a poder articular estos esfuerzos con las otras entidades y los programas que hacen parte de la inclusión social. Hay un tema muy importante, doctor Busman Master, que va a manejar todo el departamento, y ese que tiene que ver lo de la unidad de víctimas. ¿Por qué no precisamos un poco, digamos, eso cómo va a funcionar dentro del departamento administrativo? Sí, la unidad de víctimas en realidad es una respuesta que ha dado el Gobierno Nacional a la ley de víctimas que se aprobó en la legislatura anterior, en donde básicamente Colombia toma la decisión social, la decisión política de reparar a las víctimas del conflicto colombiano. Parte de lo que nos indicó la ley de víctimas propuesto por el Gobierno era que había que dedicar un organismo especialmente a atender a las víctimas, a hacer su reparación, a básicamente lograr darle todos los beneficios que la ley ha definido para ellos. La unidad de víctimas entonces se va a encargar específicamente de estudiar los casos, de registrar a las personas, de atender a las personas, de darle los beneficios que el Estado debe dar en virtud de la ley, de darle los beneficios que el Estado debe dar incluso en virtud de lo que la Corte Constitucional ha dicho. De manera que la unidad de víctimas lo que nos va a hacer es un vehículo expedito, un vehículo muy poderoso, un vehículo con llegada a la gente. Desafortunadamente Colombia tiene un número inmenso de víctimas, pero vamos a tener un vehículo especializado en poder atender a estos colombianos que sufrieron con la violencia. Andrea. John Jairo, ya tenemos una pregunta que nos llegó a www.urnadecristal.gov.co desde Chía, Cundinamarca, y la envía Víctor Hugo Vergara. Por mi experiencia, hemos tenido como 3 reorganizaciones estatales que promueven la modernización del Estado. Esta vez se tiene un buen diagnóstico de las funciones del Estado y su prioridad para atenderla responsable y seriamente. Doctora María Lorena. Yo creo que esta reforma, y así lo han registrado muchos analistas, esta reforma corresponde a un fortalecimiento institucional para los próximos 20, 30 años de este país. Y el presidente lo ha dicho y yo también lo he repetido, esta no es una reforma fiscalista, simplemente de reducir plantas de personal o hacer masacres laborales o de reducir costos por reducir. Esta reforma lo que busca es responder a los grandes retos del país, no a los problemas, sino a los grandes retos del país en estas 4 áreas, y lo que estamos haciendo es construyendo y fortaleciendo las instituciones para los próximos años del país. Yo sí creo que es una reforma diferente a las anteriores, cada una busca sus propósitos, pero este es un fortalecimiento de largo plazo de lo que el país requiere, de cómo las instituciones deben responder a los ciudadanos y a los grandes retos que tenemos en Colombia. Doctores, tenemos una llamada desde Guacarí Valle, Alberto Giraldo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, su pregunta. Muy buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien, señor. Vea, yo quiero preguntarle a ustedes, con nuevas que ha llegado a nuestro municipio, a nuestro departamento, de regalías, como Familia de Nación, mujeres ahorradoras de nuestro municipio, ya que aquí no se ha visto, en el momento no se ha visto nada. Muchas gracias, Alberto. Bueno, doctor Diego, usted que manejó mucho tiempo el tema de acción social, están hablando, lo que dice el señor Giraldo es que no ha llegado, que en Guacarí Valle, ¿cómo hace para poder tener algunos beneficios?
Pero le podemos contrapreguntar a Alberto. ¿Alberto sigue en la línea? Guac- No sigue en la línea. Alberto. Ahora miramos si vuelve y se comunica. Pues. Yo creo que tendremos que revisar y ya pues vamos a coordinar con el programa porque el programa de Familias en Acción está en todos los municipios del país. Hay un grupo importante del grupo de Familias en Acción. Tenemos alrededor de 2.500.000 familias en todo el país. En los 1.099 municipios en Colombia hay 2 municipios, pero ninguno de ellos está en el Valle. O sea que Familias en Acción sí debe estar operando en Guacarí y por la información que yo tengo, todos los municipios del Valle están operando. El programa de Mujeres Ahorradoras sí no es un programa que tenga cobertura nacional, se ha definido, es un programa que da continuidad a las tareas de cómo se logra la graduación de las familias y mayor generación de ingresos, y este año solo está enfocado en 250 municipios, que son los municipios con mayor pobreza extrema, para contribuir con la meta de superación de pobreza extrema, y seguramente por eso no ha llegado a Guacarí en ese momento. Frente a esos programas, de pronto puede existir alguna inquietud, doctor Macmaster, en el sentido de que pueda haberse afectado o debilitado Familias en Acción, o sobre eso, ¿qué podemos decir con esta nueva estructura de inclusión social? Pues lo cierto es que toda esta estructura ha sido creada más que para debilitar, para fortalecer programas como Familias en Acción. Familias en Acción es uno de los programas líderes del gobierno del presidente Santos. Familias en Acción es realmente uno de los pilares de la política social del gobierno del presidente Santos. De manera que casi que yo pudiera afirmar que la mayoría de las reformas que se han hecho en el sector social están dadas para fortalecer los programas que son pilares para el gobierno hoy en día, y definitivamente Familias en Acción es uno de los programas pilares. De manera que la gente se puede sentir más bien muy optimista respecto de la capacidad que va a poder tener el Estado en este momento para poder atender mucho más robustamente, mucho más presente en todo el territorio nacional programas como Familias en Acción. Muchas gracias, Andrea. Muy bien, les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas gratuitas nacionales 018.000 111945, 018.000 111946. Tenemos otra pregunta que nos llegó a nuestra página web y es la siguiente. La reestructuración del Estado ha creado nuevas entidades. Respecto a la asignación de cargos temporales para iniciar operaciones, ¿cómo se realizó? Y si quiero ser tenido en cuenta, ¿dónde debo enviar la hoja de vida? Luis Carlos Serrano Borja, desde Bogotá. Doctora María Lorena. Bueno, todos estos procesos de reestructuración cumplen con lo que es el empleo público en el país. Esto está regulado y manejado por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Estos cargos, digamos, simplemente salen convocatorias que están hechas por la Comisión Nacional de Servicio Civil y seguirán sus procesos. Y hasta ahora, digamos, está empezando el proceso de poner en funcionamiento todas estas entidades, entonces siguen un proceso normal de empleo público. Desde Bogotá tenemos llamada de Héctor León. Don Héctor, muy buenas noches, bienvenido. Don Héctor. Don Héctor, buenas noches. Bueno, creo que hemos perdido la comunicación. Sobre el tema precisamente laboral, lo que estaban preguntando en este momento, muchos analistas han temido, muchas personas han temido que aquí pueda haber, primero, una masacre laboral, y segundo, ¿qué va a pasar con esos funcionarios, doctora María Lorena, que están a punto de pensionarse o que tienen alguna discapacidad? ¿Cómo se están protegiendo estas personas? Bueno, desde que se presentó el proyecto de ley para que el Congreso le diera las facultades extraordinarias al presidente para hacer estas reformas, el mismo presidente se comprometió, y está en el proyecto de ley, de que se van a respetar todos los derechos laborales adquiridos. Ahí incluye las pensiones, incluyen las personas que pues se dicen retén sociales porque son madres cabezas de familia, o con problemas, por ejemplo, discapacidad. Entonces se respetan todos estos derechos laborales. Pero lo más importante es que estas reformas, a diferencia de otras reformas que buscaban un efecto fiscal que el país necesitaba, no estoy diciendo que las otras reformas hayan sido malas, sino que cada una tiene, digamos, sus propósitos según el momento que vive el país. Esta reforma no buscaba una masacre laboral ni un recorte simplemente en bajar el 20% del personal de las 200 entidades del Estado. Entonces, un proceso muy importante que hicimos fue la supresión del DAS, donde se respetaron todos los derechos de los trabajadores. Bueno, ya hemos restablecido la llamada con Héctor León. Don Héctor, muy buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, adelante. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Dentro de las nuevas reformas del Estado, ¿cuál es, digamos, qué se tiene previsto para mejorar la inclusión de la población en situación de discapacidad? Y me refiero no solo a la discapacidad física, sino también a la discapacidad cognitiva y sensorial en general. ¿Quién tenemos? El Departamento Administrativo de la Prosperidad. ¿Hay programas o va a haber programas específicos en lo que tiene que ver con discapacidad? Pues la verdad es que va a haber programas de muchos estilos. Va a haber programas que van a trabajar, por ejemplo, con los grupos, las minorías, con las etnias, con los indígenas, con los grupos afro, con los grupos que tienen alguna discapacidad. Colombia, pues es un país que se ha destacado por una gran cantidad de jurisprudencia y una buena cantidad de normas que nos están en este momento volviendo mucho más conscientes sobre las minorías o sobre los grupos con discapacidades. En ese orden de ideas, todos los programas que se vienen ejecutando en el proyecto nacional deben tener en cuenta, y va a ser parte de nuestro objetivo, deben tener en cuenta a estas poblaciones, de manera que lo que habría que decir es que los programas todos van a tener en cuenta a estas poblaciones. Los programas todos van a tener en cuenta que las leyes en Colombia y que las normas en Colombia hoy nos obligan, como colombianos, y lo hacemos con alegría, nos obligan a tener en cuenta a estas poblaciones. Okay, muchas gracias. Saludamos a esta hora de la noche a Carmelino Castellanos desde el departamento de La Guajira. Muy buenas noches. Don Carmelino. Aló. Sí, ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Aló. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches, señorita. ¿Cómo es su nombre? Clara Isabel. Ah, doña Clara Isabel. Bueno, teníamos otro nombre, pero adelante con su pregunta. Mire, yo quisiera hacer una preguntita. Quisiera hablar sobre la gente desplazada. ¿Por qué se demoran tanto para darle las ayudas? Cuando uno coloca una prórroga, a veces se demoran más de un año para darle a uno las ayudas. ¿Por qué se demoran tanto? Muchas gracias. Si se me permiten, el doctor Molano, que manejó un tiempo anterior el tema y posteriormente usted hacia adelante, ¿qué viene en ese tema, doctor Molano? La situación hoy con las ayudas humanitarias y sobre todo con este programa es que la ciudadanía y sobre todo la población en situación de desplazamiento ha venido adquiriendo nuevos derechos. Esos nuevos derechos les permiten, inclusive por sentencias de la Corte, hacer unas solicitudes de prórroga de ayuda humanitaria. Eso disparó los requerimientos que tenía Acción Social en su época del número de ayuda humanitaria. Como es importante saber que la prioridad tiene que darse sobre todo para la ayuda humanitaria a los que se acabaron de desplazar, a las familias más vulnerables, por ejemplo, a las mamás cabeza de familia que tienen 7 hijos, o de pronto a la mamá indígena o a la persona que es afrocolombiana y tiene más de 7 hijos. Lo que ha hecho el gobierno es priorizar los recursos para llegar a los más vulnerables. Muchas veces la población tiende y algunas familias tienden a confundir la ayuda humanitaria con los programas de generación de ingresos. Lo que ha hecho el gobierno es dar la ayuda humanitaria, mejorar el presupuesto. Por ejemplo, solo entre el año 2009 y el 2010 se pasó de pagar 270.000 millones de pesos en todas las ayudas humanitarias, casi 400.000 personas reciben la ayuda humanitaria, a este año invertir casi 700.000 millones. Entonces, lo que hemos venido es incrementando los recursos, pero priorizando a los grupos más vulnerables y mejorando otro tipo de programas como los de generación de ingresos. Doctor Balmazar, hacia adelante, ¿qué contempla con el Departamento para la Prosperidad? ¿Qué se proyecta en materia de ayuda a desplazados? Bueno, justamente, casi que el mismo ejemplo que poníamos con Familias en Acción, y es el ejemplo de poder contar con una institucionalidad robusta, una institucionalidad ágil, una institucionalidad eficaz y eficiente, lo podemos traer para el caso de las ayudas humanitarias y la atención a los desplazados. Justamente lo que se está construyendo es la institucionalidad que permita atender este gran volumen de población
que requiere y que tiene derechos, en este caso respecto al tema del desplazamiento. De manera que la institucionalidad justamente es la respuesta del gobierno a una necesidad de un gran volumen de población para atender esos derechos. Ahora sí tenemos la comunicación con Carmelino Castellanos desde La Guajira. Carmelino, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado doctor. Mire, mi intervención es la siguiente. Yo pido y opino y aconsejo que el Estado colombiano haga todo el esfuerzo por darle a su pueblo colombiano la salud gratuita, la salud por cuenta del Estado, la educación toda por cuenta del Estado, que no se limite a ningún niño, a ningún estudiante, para que acceda a las universidades y todos los colombianos podamos estudiar. Y cuando todos los colombianos tengamos la salud y tengamos la educación, estemos preparados, siempre traeremos, esa es la prosperidad de Colombia. Porque tenemos facilidad de trabajar y tenemos facilidad de vivienda. Muchas gracias, Carmelino. Bueno, doctor McMaster, además usted viene de ser viceministro de Hacienda. Las posibilidades de esa gratuidad como la pide Carmelino, ¿qué se va a manejar en ese sentido? Bueno, lo cierto es que Colombia se ha puesto en la tarea de ofrecerle cobertura de educación y cobertura de salud total a su población. Ayer justo el presidente en el lanzamiento contaba cómo a partir de enero del año entrante vamos a tener educación gratuita para la totalidad de los niños en los colegios. Lo cierto es que hay programas que evidentemente se tienen que trabajar y hay programas que evidentemente tienen que desarrollarse más, en el caso de salud, por ejemplo, pero sin la menor duda, estas son dos de las prioridades principales que tiene el señor presidente y todo su gobierno en adelante. Por supuesto, hay unos recursos limitados, recursos que tenemos que administrar bien, recursos que tenemos que cuidar, recursos que tenemos que volver cada vez más eficientes, pero esa es la tarea justamente a la cual estamos enfrentados en este momento los funcionarios del gobierno. 7.600.000 niños, decía hoy el presidente, van a tener precisamente el próximo año esa gratuidad en la matrícula desde año 0 hasta el grado 11 en la educación. Correcto. En ese caso, también, doctor Molano, para el tema de bienestar familiar y la atención a los niños, la población más beneficiada con los programas de bienestar familiar es esos niños de escasos recursos. ¿Qué tipo de beneficios tienen ellos? Hoy el gran programa que tiene el ICBF es garantizar la nutrición. Más de 4 millones de niños pueden participar de todo el programa de asistencia en nutrición escolar. Eso significa que en todo el país, en los colegios, el gobierno está proveyendo a través del ICBF garantía de nutrición. Pero tal vez el esfuerzo novedoso y principal, que es del corazón de este plan de desarrollo y prosperidad para todos, es cómo hacemos una gran diferencia en atención integral. Tenemos una meta de 1.200.000 niños que de aquí al año 2014 deberían estar en programas de atención integral. Ese es el sueño que tenemos, que tiene el presidente, y que podamos decir hacer la gran revolución de que los niños entre 0 y 5 tengan una educación inicial, que estén bien nutridos, que estén formados, y que la familia que está detrás de ese niño los lleve y los acoja en un hogar que da calidez, en un hogar que expresa amor, en un hogar que logra generar confianza en ese niño. Esa meta de 1.200.000 es la que compartimos con todos los colombianos y la que vamos a tener que movilizar en todas las regiones. Eso no puede ser responsabilidad del gobierno, tiene que ser de los alcaldes, tiene que ser de los consejos, tiene que ser del sector privado. Esa es la invitación y a eso vamos a poner a trabajar al ICBF. Andrea. Saludamos desde Cali a Luis González. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Adelante. Sí, mi inquietud es la siguiente. La mayoría de los gobiernos están llenos de buenas intenciones y sobre esas buenas intenciones se hacen reformas como las que se están haciendo ahora, pero los colombianos que le hacemos seguimiento a todas estas cuestiones de los gobiernos, llámese nacional, departamental y municipal, nos damos cuenta con mucha tristeza que el Estado es pésimo administrador, ¿sí? Y tan pésimo administrador es que con frecuencia toda la solución que da el gobierno es liquidar empresas y crear otras. Por ejemplo, como pasó con la Caja Agraria, ¿sí? Como pasó con el Seguro Social. Y uno ve una cantidad de inmuebles del Seguro Social
embolatados, perdidos, desocupados, y todo eso es plata de los contribuyentes. Los empresarios, que son los que sostienen en mayor parte a entidades como las cajas de compensación, el SENA, el Seguro Social, han demostrado su capacidad administrativa para sacar adelante entidades como las cajas de compensación familiar, que han sido un gran alivio para el Estado en materia de educación, en materia de mercadeo, en materia de recreación, hasta subsidio familiar lo reciben en dinero. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta reforma del Estado para entregarle el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los empresarios, que son los que lo sostienen? Uno oye con tristeza todos esos desfalcos, peculados de la anterior directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y hasta un día oía yo que hasta se da el lujo de tener avión privado. Todo es que con el cuento de agilizar reuniones, ¿sí? Entonces, yo pienso que esta sería una buena oportunidad histórica para los que sí les duele la plata, que es a los empresarios, entraran a manejar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con toda la experiencia que ellos tienen. La mayoría de las personas que llegan al Estado a manejar instituciones llegan por recomendaciones políticas, pero no son personas que tengan toda la formación ni académica, ni profesional, ni de experiencia para manejar estas cosas, este tipo de entidades. Yo pongo de ejemplo las cajas de compensación a nivel nacional. Don Luis, muchas gracias por básicamente esa opinión que tiene varios temas ahí, y vamos a tratar de hacer varias preguntas sobre lo que ha planteado don Luis. Lo primero, doctora María Lorena, aquí no se trata de hacer una reforma por hacer en el sentido de quitar o poner entidades, es el sentido de hacer más eficiente quizás el Estado. Como lo he dicho, yo creo que el propósito, don Luis, es que el Estado sea mucho más eficiente. Y lo que buscamos fue no solamente crear y suprimir entidades, salieron más de 90 decretos, donde muchos de estos decretos se veían o estaban relacionados con reasignación de funciones entre entidades y otras entidades. La palabra clave podría decir yo que detrás de todas estas reformas estuvo focalización, que las entidades se focalicen en lo que tienen que hacer, y hay muchos ejemplos dentro de todas estas reformas de que realmente logren cumplir su propósito misional y hacer para lo que están las instituciones. Yo creo que, y antes que le pregunte al doctor Diego sobre el tema del ICBF, yo creo que el Estado es necesario, y el presidente aplica el principio de la tercera vía, que dice el Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea posible. Entonces me parece que el Estado es necesario en la política social, el Estado es necesario, las instituciones son necesarias en la política pública, en fijar reglas de juego claras, en buscar los derechos generales, el respeto a los derechos generales, aunque el mercado y el sector privado también son fundamentales. Don Luis planteaba, doctor Master, en el sentido de que no cree que con esto, que son anuncios y anuncios y que de pronto no se vuelven realidades. ¿Cómo hacer que efectivamente a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad se vuelvan realidades, haya ese apoyo que, si bien se ha hecho a través de Acción Social en el pasado y a través de muchos otros programas, cómo hacerlo y qué garantía hay para que don Luis esté tranquilo de que sí va a haber buenos resultados? Yo creo que la pregunta de don Luis es una pregunta legítima, y es una pregunta legítima de los colombianos, y probablemente la hemos hecho por muchísimos años, de manera que está en nuestras espaldas y está a nuestro cargo demostrarle a los colombianos que efectivamente estas reformas no son reformas exclusivamente de normas, no son reformas exclusivamente de decretos, sino que van a reflejarse en el cubrimiento a la población, en los beneficios a la población, en los derechos cumplidos y otorgados a la población. Efectivamente, nosotros inclusive con la Consejería de Buen Gobierno hemos venido trabajando durante el último año, no solamente en el sector en que estoy hoy en día, sino en todos los sectores, en la construcción de indicadores reales. Por ejemplo, cuántas personas reciben un subsidio, cuántas personas reciben un cubrimiento de un derecho en particular. El presidente
y la consejería han sido particularmente exigentes con los funcionarios en términos de decir, usted a qué se compromete el primer año, a qué se compromete el segundo, el tercero y el cuarto, y además nos están haciendo seguimiento y nos están haciendo seguimiento permanente, no solamente en indicadores de ese estilo, sino por ejemplo en ejecución presupuestal nos están pidiendo, señor, usted dijo que iba a hacer unas inversiones, usted dijo que iba a hacer unas carreteras, usted dijo que iba a hacer unos acueductos, ¿dónde están los acueductos y las carreteras? Se trata de administrar, la administración pública no es igual a la administración privada, yo he trabajado en la administración privada también. En este caso, la administración pública está siendo dirigida con los más altos estándares que uno se pudiera imaginar, no solamente a nivel colombiano, sino a nivel internacional, en términos de las mejores técnicas y las más modernas técnicas de administración pública y privada. De manera que, tiene razón, don Luis, nosotros en realidad tenemos que demostrarle a los colombianos esto y es la tarea en la cual estamos en este momento embarcados. Y en el tema de bienestar familiar, pues hay varios planteamientos, temas de supuestos hechos de corrupción, también temas de lo que tiene que entregar el bienestar familiar al sector privado. Creo que eso no está en ninguna parte de las reformas. ¿Qué le podemos contestar a don Luis? No, yo lo que le diría a don Luis es que el ICBF es de todos los colombianos. De hecho, cada uno de nosotros que tenemos la fortuna de trabajar, todos los meses apostamos 2% de nuestro salario al ICBF. Por eso la responsabilidad que tenemos como colombianos y como funcionarios públicos es que este mecanismo de solidaridad y de equidad, que creo que es el más importante, en donde todos los que tenemos la posibilidad de trabajar, le damos a una entidad como el ICBF, para que el ICBF tenga un presupuesto y pueda llevar y desarrollar programas a los niños en el último rincón de Colombia, es la responsabilidad más grande que podemos tener. Por lo tanto, lo que hace esta transformación del ICBF, de hacer parte de esta tarea, es que esos recursos que son sagrados, que se colocan en el ICBF, aseguren que se tenga la máxima eficiencia para que lleguen a esos niños y esas niñas. Parte de la transformación también implica los principios de buen gobierno. Nosotros necesitamos entidades públicas de las cuales los colombianos se sientan orgullosos. De hecho, el ICBF es una gran entidad de trayectoria en Colombia, muy reconocida, es una de las 4 entidades más reconocidas, en donde siempre hay problemas, pero lo importante es que esos problemas se puedan superar, que se suban los estándares, que tengamos un ICBF del cual todos los colombianos se puedan sentir orgullosos, pero sobre todo un ICBF que cumpla su propósito, que esos niños que están en diferentes programas, más de 10 millones de niños hoy reciben tangiblemente, todos los días, una cajita de leche que tiene el logo del ICBF, que significa un aporte solidario de los colombianos. Ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar esa posibilidad de hacerlo mejor, de hacerlo más integrado, que tenga mayor calidad, y eso es en lo que vamos a trabajar y por lo que nos ha puesto aquí el presidente Juan Manuel Santos. Muchas gracias, Andrea. Tenemos otra llamada desde Bello, en Antioquia. María Cristina, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es que mi esposo fue muerto por la guerrilla. Resulta que a mí me han estado pidiendo papeles. El último papel que me pidieron fue un extrajuicio por la notaría. ¿Aló? Sí, adelante. Por la notaría, y resulta pues que hasta aquí pues no me han dicho nada, no he tenido respuesta absolutamente de nada. Entonces necesitaba como dónde me puedo comunicar o no sé. Pues esa es mi pregunta que necesito saber. Doctor Molano, a usted es una pregunta también muy, muy concreta, pero más adelante nos da para otro programa que vamos a hacer, que es la expedición de los decretos antitrámites. Adelante, doctor Molano. El programa de reparación a víctimas, me imagino que es al que usted se refiere, que es el decreto 1290 de reparación a víctimas de la violencia, lo que viene haciendo es una valoración de cada una de las situaciones que se presentaron por parte de las familias víctimas, de los parientes en los últimos años. Yo me imagino que su caso en particular debe estar siendo valorado. En Antioquia es uno de los departamentos más afectados y que tiene mayor presentación de requerimientos. En dado caso, usted ahí en su formulario debe tener un número de radicado, que es el número que identifica cuándo se presentó y qué fecha debe tener de valoración. Este es un proceso que se va a hacer a 10 años, entonces seguramente habría que mirar el número de radicado para ver su número de en qué parte del proceso va. Yo le recomendaría que llame a la línea 018-095-1100, en donde allí específicamente usted presenta su caso de requerimiento de reparación a víctimas y le podemos dar más orientación. ¿Le podemos repetir el número de la línea? 018-095-1100. Muchas gracias, doctor Molano. Y tenemos comunicación con Wilson Jara desde Granada Meta. Wilson, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el panel de representantes de nuestro gobierno, y la pregunta es muy concreta de acuerdo a lo que uno evidencia como líder de la comunidad desplazada. ¿Cómo
para depurar la base de datos, porque ya hoy por hoy se volvió que ser desplazado es un negocio, cualquiera va, rinde su declaración y ya es un desplazado porque se la sabe cómo es la cuestión. Entonces, de eso estamos ya contagiados de hace mucho rato, de que cuando una persona tiene pérdida de familiares, de bienes, es duro que otro esté con un pestañazo, da su declaración y ya es un desplazado más y le llegan más rápido las ayudas que a las personas que verdaderamente nos ha tocado perder familia, y no uno ni dos, sino muchas veces desaparecido eso. ¿Qué piensa hacer el gobierno para esa depuración, para que identifique verdaderamente cuál es el verdadero desplazado? Muchas gracias, muy buenas noches. Doctor Luis Más. Sí, en realidad la pregunta es buena porque los colombianos tenemos que ser solidarios con los colombianos que han sido víctimas, y en realidad ese es un comportamiento que nosotros estamos buscando prevenir, es un comportamiento que nosotros estamos buscando evitar. Y hay en realidad que recordar que esta es una decisión que los colombianos tomaron como un todo. Los colombianos decidimos que íbamos a reparar a las víctimas, y esto se hizo mediante leyes que sacó nuestro Congreso y que políticamente significan una decisión social de ser solidarios con unas personas que han sufrido unos delitos específicos relacionados con la violencia. De manera que hay un llamado importante que hay que hacerle a los colombianos, y es entender que los beneficiarios de estos derechos, las personas que tienen derecho a estos derechos, son las personas que son víctimas de la violencia. De manera que aplicar a este tipo de derechos cuando uno no lo tiene, pues lo que termina haciendo obviamente es afectando a personas que sí han sido víctimas de la violencia. En todo caso, pues por supuesto el Estado tiene su tarea que realizar, es la tarea de valoración que mencionaba Diego Molano ahorita, y esa tarea de valoración es una tarea de valoración masiva, voluminosa, que básicamente lo que trata de identificar es justamente quiénes sí han sido víctimas de la violencia, pero requerimos definitivamente la participación muy solidaria de los ciudadanos para evitar que justamente por uno reclamar algo a lo cual no tiene derecho, no cumplamos con la decisión que tomamos los colombianos de reparar a las víctimas. Doctora María Lorena, ¿va a complementar? No, simplemente adicionar, porque creo que cuando concebimos este sector en tantas reuniones y discusiones al interior del gobierno, el sector de inclusión social y reconciliación en la cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con todas sus entidades, es lograr que podamos construir un sistema de información con todas estas poblaciones que están beneficiadas o por pobreza extrema o por pobreza en general, o víctimas o desplazados, o los programas de primera infancia. Y yo creo que el reto de este sector y del Departamento Administrativo es construir este sistema, darle mejor servicio al ciudadano, cómo llegamos al territorio, cómo todos estos programas que están focalizados en unas poblaciones específicas realmente llegan de una manera eficiente y eficaz. Entonces yo creo que detrás de toda esta reforma administrativa del sector de inclusión social, más allá de la importancia que se le da a los temas sociales propuestos por el presidente Santos, está el tema de ser mucho más eficientes y efectivos en responderle al ciudadano y a estas poblaciones particulares. Andrea. Saludamos a Efraín Camacho desde Soledad Atlántico. Buenas noches. Sí, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en cuanto a las reformas del Estado, bienvenidas todas, pero siempre y cuando todas traigan consigo el bienestar y la mejoría en la calidad de vida de todos los colombianos. Mire, mi pregunta es concreta. Nosotros tenemos aquí un grave inconveniente con las empresas de servicios públicos, llámese Electricaribe, AAA, Gases del Caribe, todas, donde las tarifas están demasiado elevadas, donde no vemos que existe un control por parte del Estado para estas entidades, y que por el contrario vemos que el gobierno les ha dado como muchos dientes para que acaben con el pobre usuario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta, doctora María Lorena. ¿Se establece algo en la reforma precisamente para fortalecer este tema de control, de vigilancia? Yo creo que no en particular en estas reformas, pero sí es un propósito del Estado. Esto también depende de las entidades territoriales, de las alcaldías, de las gobernaciones, de estas empresas,
pero esto está también unido a otro proyecto grande del presidente, que es la cruzada antitrámites, y cómo logramos que todas estas empresas de servicio público le den un mejor servicio al ciudadano y una mayor transparencia con los principios de buen gobierno. No contemplamos nada en las reformas, en particular en estos procesos de reforma con las facultades extraordinarias, pero sí hay un gran compromiso de trabajar con los alcaldes y gobernadores y estas empresas en que le podamos dar un mejor servicio al ciudadano y sobre todo en las empresas de servicios públicos. Muchas gracias, Andrea. Doctora María Lorena, una pregunta muy interesante que llega desde Bogotá, la envía María del Carmen García. ¿Cómo se van a repartir las funciones de una entidad tan importante de seguridad como es el DAS o como era el DAS? Bueno, muy buena pregunta, Andrea, y yo creo que el DAS es un buen ejemplo de lo que significa una entidad o una institución que entra a una crisis estructural. Tenía más de 6 funciones muy importantes en una sola entidad, tenía los temas de migración y extranjería. Estas funciones pasan a una entidad adscrita que se llama Colombia Migración, adscrita o pertenece al sector de la Cancillería. ¿Por qué en la Cancillería? ¿Por qué en ese ministerio? Porque muchos de los temas de migración están relacionados con los temas de extranjería, para ser mucho más eficientes. Entonces, toda esta parte de migración pasa al sector de relaciones exteriores. Otras funciones de las que tenía el DAS es protección, son las escoltas a poblaciones vulnerables, a sindicalistas. Esta función la va a asumir o la está asumiendo desde el viernes pasado el Ministerio del Interior. Hay una nueva unidad que es la unidad de protección que está muy coordinada con la Policía Nacional y además creamos todo un sistema de protección de poner reglas de juego claras. No solamente fue crear la institución, sino unas reglas de juego claras alrededor de los escoltas, de quién se protege, cómo se protege. La otra función que es muy importante y el DAS ha pasado por muchos estudios, desde la Constitución del 91 se está hablando de la necesidad de suprimir el DAS, es el DAS hacía las funciones de policía judicial o el CTI. Estas funciones que también son propias de la Fiscalía General de la Nación, pues pasaron a la Fiscalía para que haya una sola entidad en el Estado encargada de la Policía Judicial, de las investigaciones. Yo creo que este fortalecimiento de la Fiscalía es muy importante para tener una administración de la justicia más eficiente. Estamos fortaleciendo todo lo que son las investigaciones y a nivel de policía judicial. Otra de las funciones que tenía el DAS era los antecedentes judiciales, que es el famoso pasado judicial que todos los colombianos tenemos que sacar, que ya el presidente Santos anunció la buena noticia de que les va a dar este regalo a los colombianos de que no tengamos que sacar el pasado judicial a partir de diciembre. Partiendo de lo que el presidente ha dicho, tenemos que confiar en los colombianos, tenemos que confiar en que la base de datos no es de todos los 42 millones de colombianos, sino que la base de datos son de las personas que tengan antecedentes nomás. Entonces el pasado judicial como producto, como papel, ya no va a existir a partir de diciembre, estamos tratando de implementar. Sin embargo, la base de datos de los antecedentes judiciales van a quedar o están en manos ahora de la Policía Nacional. Otras funciones que son más de inteligencia e inteligencia táctica pasan a las fuerzas militares y se creó una nueva agencia que es la Dirección Nacional de Inteligencia. Así se repartieron las funciones del DAS. Muy bien, tenemos llamada a esta hora de María Cristina Ruiz en Bogotá. María Cristina, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es directamente para el doctor Molano, del ICBF. Sí, señora. Mi pregunta es que nosotros somos mamás sustitutas, hace 16, 15, 20 años mamás sustitutas, y vemos con preocupación que los recursos para los niños no están llegando. Gracias, doña Cristina. Doctor Molano. María Cristina, el ICBF está haciendo un proceso importante de adaptación y adecuación de sus programas a las nuevas políticas, a las políticas sobre todo de atención integral a las nuevas prioridades que tiene el gobierno. Por lo tanto, ha decidido incrementar y mejorar los recursos para crear estos centros de atención integral, de modo que se mejore la calidad del servicio y en un solo punto se puedan concentrar los esfuerzos. Esto implica también, digamos, que se van disminuyendo los recursos en ciertos programas y se va fortaleciendo que es la gran prioridad para mejorar cobertura y mejorar calidad. Seguramente por eso tiene algún nivel de afectación la actividad que usted desarrolla como madre sustituta, pero también lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, y es un esfuerzo muy importante que todas estas madres, tanto
las madres comunitarias como las madres sustitutas que desarrollen esa actividad tienen que ser compensadas, tienen que hacer un esfuerzo de capacitación y formación para participar de este nuevo escenario, de estos nuevos proyectos para hacer formación integral o hacer algún proceso de reconversión para desarrollar otro tipo de actividades sociales, y en eso está comprometido el instituto, y de hecho recientemente se ha impulsado ese tipo de programas. Pero en ningún momento es escasez de recursos. No, es una asignación de recursos para poder hacerlo mejor y tener mejor calidad. Andrea. Saludamos a esta hora desde Medellín a Ángela Jaramillo. Adelante. Ángela María Jaramillo, a ver, ahí dice. Buenas noches, adelante. Ya. Adelante. Doña Ángela, buenas noches. Se nos cayó la llamada. Creo que se nos ha caído la llamada. Bueno, doctor Molano, sí, se cayó efectivamente la llamada. Sobre el tema de madres comunitarias. En madres comunitarias, ¿hay algunos programas o puntos nuevos que va a complementar el bienestar familiar en este momento? Hay más de 50.000 madres comunitarias en Colombia que han cumplen y cumplirán un papel fundamental en la estructura y funcionamiento del ICBF. El gobierno se ha comprometido especialmente en que este programa de las madres comunitarias se va a fortalecer. De hecho, recientemente el presidente aprobó la posibilidad de avanzar en el pago del mecanismo de pensiones que tienen las madres comunitarias. De hecho, en las madres comunitarias estamos haciendo un gran esfuerzo con el SENA de capacitar a las madres comunitarias para que en esta nueva política de 0 a siempre, de primera infancia, puedan cumplir un papel fundamental, con mayor cualificación, con mayor esfuerzo, con esta nueva dinámica que quiere tener el gobierno de poder vincular el entorno de la familia. Por lo tanto, siguen cumpliendo un papel fundamental. Ayer había un número importantísimo de madres comunitarias en el evento con el presidente, cuando el presidente dijo que éramos el comando general de las fuerzas sociales, pues realmente ahí estaban los pelotones de las madres comunitarias muy activas, muy trabajadoras, que tienen una gran capacidad de dinámica y que vinculan a la comunidad con este esfuerzo que quiere hacer el gobierno de proteger a los niños y de habilitar a los niños en una mejor educación y mejor nutrición. Todo el compromiso de trabajo con las madres comunitarias. Restablecemos la llamada entonces con Ángela Jaramillo desde Medellín. Buenas noches. Señorita, buenas noches. Adelante. Lo que pasa, la pregunta mía es, yo hace 3 años mandé todos mis documentos para la ciudad de Bogotá para la reparación de víctimas, y este es el momento que yo no tengo ninguna respuesta. Entonces yo necesitaba saber, a ver cómo va mi caso. ¿Se le puede contrapreguntar? Eso es todo. Doña Ángela, no nos cuelgue, doctor Molano. Doña Ángela, ¿usted tiene el número de radicado de ese formulario que usted entregó a la Fiscalía, que entregó la Personería de Acción Social? Pues en el momento tengo el de Acción Social. ¿Y tiene ahí el número de radicado? ¿Lo sabe? Por ahí? El de Acción Social sí es el 193.509.5. Bueno, doña Ángela, lo que está sucediendo en ese momento es que precisamente ahora el Departamento Administrativo de la Unidad está haciendo una valoración de todos los requerimientos. Más de 300.000 personas hicieron un requerimiento de reparación, de atención a las víctimas. De esas 300.000, el gobierno comenzó desde el año anterior a reparar, ya este año se van a acabar de reparar 45.000 familias, y el resto de familias van a ser reparadas en estricto orden de llegada, de valoración. O sea que si usted tiene el número 190.000, significa que más o menos en el año 5 o 6, o sea, probablemente en 2 o 3 años hay un proceso de reparación. Esas eran las reglas de juego diseñadas y estipuladas, y por lo tanto entendemos la necesidad y la angustia, pero se ha priorizado este otro grupo de familias, pues por supuesto, porque entendemos el dolor y la posibilidad de hacer la reparación, pero hay que ser justo con todos los colombianos y con los que cumplieron con estas reglas. La valoración se está haciendo, pero yo le sugeriría también, digamos, que ahora a partir de enero que entra la ley de víctimas, que no ofrecía otras posibilidades a las otras víctimas, va a poder aprovechar otras medidas de reparación en apoyo psicosocial, asistir a los centros de rehabilitación, en los centros de atención a víctimas, con otros beneficios en educación, en salud. Antes solo existía la reparación administrativa. La ley de víctimas le va a poder permitir de acceder a otra garantía de derechos que establecen para las víctimas. Y aprovecho esta oportunidad para decirle a doña Ángela que desde ese momento, inclusive desde antes
desde mediados de diciembre el gobierno nacional y este programa Urna de Cristal se va a hacer muchas veces seguido, con gran frecuencia, para precisamente abrir este espacio para que las víctimas puedan entender y puedan saber cómo va a ser todo este proceso de la aplicación de ley de víctimas que comienza, como lo dice el doctor Morano, a partir de enero. Así que Ángela puede estar pendiente a partir de mediados de diciembre y durante todo el mes de enero, que habrá ese espacio para las víctimas, para que puedan entender un poco todo este mecanismo de lo que trae la nueva ley. Y saludamos a esta hora a don Luis Cobo. Don Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Cómo me le va? Muy bien, sí señor, su pregunta. Mi pregunta es para el nuevo director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué va a pasar con el personal que maneja las defensorías de familia, que compone defensores, grupos interdisciplinarios o disciplinarios que hay allí? Si la nueva estructuración habla solamente de la primera infancia. Doctor Morano. El ICF tiene un grupo muy importante de colombianos vinculados en diferentes programas, los programas de protección, los programas de prevención, tiene todas sus sedes regionales. El equipo total seguirá igual. Vamos a seguir trabajando con todos los colaboradores del ICF a nivel nacional en todas sus sedes regionales, en sus 200 centros zonales. Como lo mencionó la consejera María Lorena, esta adscripción al nuevo sector es un esfuerzo más para consolidar equipos, para asegurar trabajar en equipo, de hecho con otras entidades. Entonces todos están asignados para el desarrollo de su labor y sus funciones con unas nuevas prioridades, como por ejemplo ahora la creación de una dirección especial de primera infancia, y eso se dará al interior del ICBF, y con esos nuevos esfuerzos de articulación con los otros sectores del Departamento de la Prosperidad Social, con la unidad de víctimas, con los programas de superación de la pobreza extrema de la Red Unidos. Pero el equipo básico fundamental está asignado con ya unas tareas priorizadas en el plan de desarrollo, y ahora que se mejoran o se buscan articular de una manera mucho más eficiente con la adscripción a este sector de la inclusión social y la reconciliación. Andrea. A nuestra página web nos escribió a www.urnadecristal.gov.co Hernando Pedraza desde Bogotá y nos pregunta, en tema de presupuestos, ¿qué economía va a representar la reestructuración de algunas entidades? Doctora María Lorena. Pues como lo hemos dicho, esta reforma no tiene un criterio solamente fiscal. Estamos buscando eficiencias. No hay una reducción per se en todas las reformas, pero tampoco hay un crecimiento de los gastos de funcionamiento exagerado del Estado. Sí se crearon nuevas entidades, otras se reorganizan. Muchas de estas entidades, por ejemplo, ahora que está hablando del DAS de que se reorganizan, pues es el mismo presupuesto, sino que lo estamos dividiendo, digamos, en diferentes entidades que se van a focalizar. Hay dos entidades que van a generar, muchas van a generar más beneficios que costos. Las agencias en general van a generar mayores ingresos, mayor inversión para el país. Pero hay dos fundamentales que buscan la eficacia y la eficiencia. Una es un ente rector de contratación que se llama Colombia Compra Eficiente, que lo que pretendemos es centralizar las compras, generar políticas para el tema de contratación pública, que tantos, digamos, problemas de transparencia y de eficiencia han tenido este ente, y por experiencias internacionales en países como Chile han logrado ahorrar hasta el 20% de todas las compras del Estado, que esos ahorros, digamos, son muchísimo, digamos. Creo que las compras, Bruce, si usted se acuerda, como viceministro, alcanzan como 41 billones de pesos al año, entonces ahorrar el 5, el 10% en los próximos años en compras. La otra es la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El Estado pierde muchos recursos, tiene una cantidad de demandas por no defenderse bien. El presidente, cuando lanzó la agencia o cuando presentó esta Agencia de Defensa, contaba que pues las demandas alcanzan los 1.000 billones, los 1.000 billones de pesos, que realmente es una cifra que a ninguno de nosotros nos cabe en la cabeza, y yo creo que a muchos colombianos. Entonces lo que nos ahorremos en la defensa jurídica del Estado, yo creo que va a ser mejor que muchos ahorros en temas de plantas de personal. Doctor Bruce, ¿va a adicionar? Sí, quisiera adicionar un par de ideas. Básicamente lo que estamos buscando es poder hacer mucho más con el mismo presupuesto. No, el sentido de la reforma no es ahorrar, no es disminuir el Estado, no es
disminuir empleos, no es disminuir cargos dentro de los servidores públicos. El sentido es poder hacer muchísimo más con los recursos que tiene el Estado. De hecho, el presupuesto nacional, como ustedes recordarán, fue hoy en día el presupuesto aprobado por el Congreso para el año 2012 es de 165 billones de pesos. El presupuesto del año pasado era de 151 billones de pesos, es decir, estamos invirtiendo más en poder proveer los servicios que provee el Estado, en poder proveer los derechos que garantiza el Estado, de manera que el sentido es poder dar muchísimos mayores cubrimientos en varias áreas, en varios sectores, con los recursos que teníamos dispuestos para el año 2012 y de aquí en adelante. Bueno, se ha acabado el tiempo, eso ya pasó una hora, desafortunadamente dejamos unas llamadas pendientes, muchas preguntas por la página web, por las redes sociales, pero pues asumimos el compromiso de volver en algún momento, doctora María Lorena. Muchísimas gracias, claro que sí. De verdad, muchas gracias por participar, por estar con nosotros, por abrir este espacio para responder las inquietudes de los colombianos. Quiero recordarles, antes de finalizar, que el próximo domingo, de 5 de la tarde a 7 de la noche, por el canal institucional, se hará la transmisión especial de todo lo que fue el gran evento ayer de la presentación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Y posteriormente, a las 9 de la noche, este programa, Urna de Cristal, será repetido pues en el horario de las 9 de la noche, porque aquí en realidad hubo preguntas muy interesantes y respuestas que aclaran mucho el panorama sobre esta reestructuración del Estado. Andrea. Así es, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Urna de Cristal TV, porque llegó la hora de la participación ciudadana. Feliz noche para todos. Colombia.